vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe te esperamos. En familia de fe amamos al Señor y adoramos su santo nombre. En familia de fe nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. En familia de fe amamos al Señor y adoramos su santo nombre. En familia de fe nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. En familia de fe restauramos vidas. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Bienvenidos a este tiempo especial. Les saluda su pastor y amigo Jorge Mackenzie de Familia de Fe. Hace mucho tiempo escuché una leyenda que me parece espectacular. Los seres humanos siempre hemos buscado armas cada vez más poderosas que nos permitan tener de alguna forma el control sobre las situaciones que nos rodean. Hubo una leyenda hace mucho tiempo de una espada que tenía poderes especiales. Aquel que la poseyera se iba a convertir en un gran guerrero que no podría ser derrotado, y si fuera herido, la vaina de esta espada lo podría sanar. Pero Merlín, el mago que la creó, la enterró o la clavó en una roca. Y él dijo que solo aquel que fuera digno lograría sacar esa espada de ese lugar, y que también sería el nuevo rey de Inglaterra. Muchos guerreros intentaron sacarla. Hombres muy fuertes y valientes se aventuraron para poder sacar la espada Excalibur de su roca, pero ninguno lo logró. Nadie pudo hacerlo, cuando de repente un joven que pasaba cerca de ese lugar donde estaba la espada la vio y se sintió atraído por ella. Sintió que algo extraño había en esta espada, se dirigió hacia la roca, la tomó de la empuñadura y la sacó. Este sencillo joven sería luego el nuevo rey de Inglaterra. No es nada más y nada menos que el rey Arturo. Alguien que cuenta la leyenda que hizo grandes proezas como rey. Bueno, esa es otra historia. Pero imagínate el poder tener un arma que te convierta en una persona capaz de tener poderes especiales. Nosotros vemos los Avengers, películas como esa, y vemos gente que tiene poderes sobrenaturales y que puede hacer cosas que tan solo están en nuestra imaginación, pero que quisiéramos tener para poder hacer algo por este mundo que está cada vez más y más en debacle. ¿Cuál es el arma más poderosa? ¿Cuál es la espada más poderosa que ha existido? Hoy te quiero hablar de la espada que nos dice la Biblia. En la carta de los Efesios, el apóstol Pablo dijo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabía que existían armas muy poderosas en contra del cristianismo, que se iban a levantar muchas personas en contra de la fe en Jesús, y que era necesario tener esas armas. Así que él dice sobre todo. Es espectacular entender que sobre todo es algo que quiere enfatizar con mucho cuidado. No sé si les ha pasado que cuando la mamá se va fuera de casa, deja una lista de cosas que tienen que hacerse, o las esposas, ¿no? Dejan una lista de cosas que tienen que hacerse. Y cuando nos dicen que hay que hacer esto, hay que limpiar la casa, hay que barrer, hay que hacer tales y tales cosas, hay ciertas cosas de la lista que tienen un énfasis especial, y es ahí cuando ellas nos dicen sobre todo, y te lo hacen con la cara, ¿no? Con los ojos también. Sobre todo recuerda esto. Eso quiere decir que eso es algo súper especial que tiene que hacerse, que tienes que recordar realizarlo, porque si no puede haber alguna consecuencia. El apóstol Pablo dijo sobre todo, toma el escudo de la fe. Y esta es una de las armas poderosas que nos dejó el Señor a través de su palabra, la fe.
La Biblia en ese mismo pasaje nos habla que este escudo nos permite apagar los dardos del enemigo. ¿Qué son los dardos? Eran pequeñas puntas que se lanzaban también en la guerra, que eran muy poco perceptibles, pero también podían causar una herida, o por lo general las envenenaban para causar la muerte. Así que era muy común que utilizaran dardos en los momentos de las batallas para acabar con los guerreros que estaban un poco descuidados o que de algún momento había alguna posibilidad de acercarse a ellos y poder lanzarle estos dardos y acabar con ejércitos enteros. El apóstol Pablo dice, solo el escudo de la fe va a acabar con los dardos del enemigo. ¿Cuáles son los dardos del enemigo? Aquellos pensamientos o susurros que él te hace para acabar con tu fe, para acabar con aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Lucas capítulo 22 lo describe muy bien. En el evangelista Lucas comienza a describir una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, especialmente con Pedro. Lucas 22:31 dijo así el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos como a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Noten ustedes que el Señor Jesús le estaba advirtiendo a Pedro que vendría un ataque. Pero le dice Simón. Recordemos que él había cambiado el nombre, ¿no? Él le cambió el nombre de Simón a Pedro, pero esta vez le dice Simón, Simón, otra vez. Porque Simón representa lo frágil. Representa la fragilidad de este hombre en sus emociones. Pedro era un hombre que emocionalmente era muy inestable. A veces estaba bien, a veces estaba mal. No sé si conozcas personas así, que tú las ves y un día son el alma de la fiesta, están alegres, para el otro día están deprimidos, bajoneados y no son constantes en las emociones. Y tienen por lo general convicciones poco profundas. Este era Pedro, o mejor dicho, Simón. Pero luego el Señor Jesús le dice Pedro, porque él lo trata de ayudarle a entender que ahora tiene un nuevo propósito, un nuevo carácter, una nueva personalidad en Cristo. Y eso es lo que hace el Señor Jesús en nuestras vidas. Nos da carácter, nos da fortaleza emocional y convicción personal. Él le dice, el diablo ha pedido zarandearte como a trigo. Al trigo se lo zarandea para limpiarlo o también para quitar los granos que ya están cargados en la mata, en la espiga. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, sabes que el diablo va a coger y va a zarandearte, al igual que al trigo. Pero este zarandeo Dios lo permite. Este arremetimiento del diablo contra el cristiano Dios lo permite, porque si no, mira lo que sucede con Job. El diablo también le pidió permiso a Dios para zarandear a Job, para probar a Job. Y de esta forma saber si realmente era un verdadero seguidor, un verdadero adorador de Dios, o era simplemente alguien que simpatizaba, porque hay gente que simpatiza con la fe, pero no necesariamente es alguien que está comprometido en la fe. Y esto era lo que también pasaba con Pedro. Era una persona que no estaba tan convencido, y Dios permite que el diablo toque su vida y lo zarandee. Y yo te pregunto, ¿no será que eso es lo que está pasando con tu vida? Tal vez está Dios permitiendo que el diablo te zarandee un poco, te ponga pruebas en tu vida, te mande una enfermedad a ti o a alguien de tu familia, te permita, tal vez el Señor permita que algo suceda en tu área económica, en tu trabajo, en tu familia, para poder probar cómo está tu fe, para saber realmente cómo estás en tus convicciones, si eres una persona de convicciones profundas o eres una persona que simplemente se mueve por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa que le susurren. El diablo está siempre buscando cómo zarandearnos y Dios lo va a dejar a veces. Pero el Señor Jesús dijo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Dios no ora, Jesús no ora para que ese ataque no se dé. No ora para que el diablo no venga a nuestras vidas. Así que quítate eso de la mente, que sí hay que reprender al diablo. Mira, es que el Señor Jesús no lo hace así. Dice la Biblia que Él pide para que nuestra fe no mengüe. Esa doctrina de que hay que reprender, hay que revisarla a la luz de la palabra de Dios. Es importante entender que el Señor Jesús está orando para que nuestra fe no falle, para que nuestra fe se afirme en los momentos difíciles, para que en la prueba que estás viviendo, en la enfermedad que estás viviendo, en la quiebra económica que estás viviendo, en el problema matrimonial que en este momento tienes, en el problema con tus hijos, en tu depresión, entiendas que no debes de flaquear en tu fe. Vienen buenas cosas, vienen tiempos diferentes, vienen cosas maravillosas. Levanta tus manos y di, Señor, yo lo creo en el nombre de Jesús. Vienen tiempos distintos, pero nuestra fe no debe de faltar. Y por eso el Señor le dice, y tú cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Cuando nosotros con mi esposa revisamos todas las pruebas que hemos tenido,
en estos años de casados. Jamás nos imaginamos que íbamos a pasar por un carrusel tan variado de pruebas, de situaciones muy difíciles, situaciones muy críticas, como la enfermedad que tuvo nuestro hijo con el cáncer a los 5 meses de edad, nuestra hija cuando en el vientre de mi esposa ya no le escucharon latidos y el médico dijo que se había muerto. Y bueno, luego gracias a Dios le hicimos una ecografía y demostró que un milagro se había gestado, que ella estaba viva. Y luego nace y se adelanta el parto y 15 días en cuidados intensivos e hizo una pausa y me dijeron que posiblemente tuviera alguna secuela. Y hoy mi hija tiene 9 años y es una niña totalmente sana, que alaba al Señor y le gusta y disfruta del Señor, disfruta alabar a Dios. Y mi hijo, que también tenía pocas probabilidades de vida, hoy es un niño de 7 años, feliz, maravilloso, gracias a Dios se parece mucho a la mamá. Entonces, hay algo que yo he evidenciado, que las pruebas fortalecen la fe cuando uno entiende que debe de aprender a esperar en Dios. Y de igual forma mi esposa hoy tiene un cáncer que muchos pensaban que iba a acabar con su vida. Muchos pensaban que el cáncer iba a ser para acabar con esta iglesia, con nuestra fe. Sin embargo, ¿sabes qué ha pasado? Ese cáncer ha sido una oportunidad para compartirle a muchas personas de Jesús, para llevar el mensaje de salvación a mucha gente que está sin esperanza en el hospital y que piensa que el cáncer es una sentencia final. Nosotros hemos entendido que no lo es y mi esposa ha utilizado esta tribulación para compartir la fe en Jesús. Cuando tú hayas vuelto del problema, recuerda confirmar y fortalecer a aquellos que están a tu alrededor. Pero también Pablo dice, debemos estar firmes y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco que se ponían los soldados para evitar que los dardos o que las armas o las piedras o golpes que los enemigos lanzaran les golpearan en la cabeza. Así que utilizaban este yelmo como una forma de protegerse, era parte de la armadura. Y yo creo que es importante entender que Dios también nos pone el yelmo de la salvación para entender que debemos de renovar nuestros pensamientos, que debemos de entender cada día que nuestros pensamientos también tienen que ser una fuente de gloria al Señor, de glorificar al Señor, un altar de adoración a Dios. Y que no permitas que el enemigo siembre pensamientos que no glorifican al Señor. Por eso es importante ponerte el casco, el yelmo de la salvación, pero también recordar que la salvación de nuestras vidas nos da a entender la eternidad, que tú y yo somos seres eternos en nuestra alma y que no podemos vivir solo el momento, no podemos vivir proyectándonos solo en lo material, porque ¿qué te vas a llevar el día que te vas a morir? El día en que ya no existas y que te estén enterrando, te estén poniendo en un féretro y luego te entierran, ¿qué te vas a llevar? ¿Con qué ropa te van a enterrar? ¿Cuáles son los zapatos que te van a poner? No lo sabes, no lo sabes. Y aunque tú dispongas algo en vida, no sabrás si te lo van a poner o no. Así que analiza por un momento. ¿Estás en este momento desarrollando visión de la eternidad? ¿Estás trabajando para los tesoros del cielo o de la tierra? ¿Estás enfocado en disfrutar el presente o te estás proyectando a una vida futura en Cristo Jesús, que está allá en el cielo? Y es cierto que tenemos que disfrutar la vida ahora, pero también tenemos que recordar que somos seres que estamos siendo rescatados por el Señor, salvados por Cristo para una eternidad en su presencia. Y debemos trabajar y de vivir pensando en lo eterno y no solo en lo terrenal. Pero también dice la Biblia que debemos de tomar la espada del Espíritu. Y de eso quisiera hablarte un poco más, porque tomando el ejemplo inicial de Excalibur, que era una espada poderosa que llevaba a los guerreros a experimentar siempre la victoria, y en especial del rey Arturo, la espada del Espíritu se refiere a la palabra del Señor, la palabra que Dios nos ha dado. Y la palabra que se emplea allí, recuerda que la Biblia en el Nuevo Testamento fue traducida del griego. El Antiguo Testamento del hebreo, el Nuevo del griego. Y ambos alfabetos tienen como particularidad ser muy ricos. Y a veces las traducciones, cuando tomaron los textos, hay palabras que son muy difíciles de traducir y en este caso vamos a verlo a través de estos ejemplos. La palabra que se utiliza allí, cuando Pablo dice la palabra, que es el espíritu de la palabra, es la palabra griega rema. ¿Qué significa rema? Es una palabra que son dichas en presente, dirigidas a un individuo. Diferente a otra palabra que está en griego, que es logos. Logos significa palabras en general,
palabra de Dios en general, eso quiere decir que se refiere a todo el contenido de la palabra de Dios en la Biblia, logos. Toda la Biblia son logos, son palabras que el Señor dijo, que el Señor habló con una persona. La Biblia nos expresa los diálogos de Dios con seres humanos y todo eso es el logos. Pero el rema es cuando de esa palabra o de ese conjunto de palabras hay una frase, hay un versículo, hay un contenido especial en un momento de tu vida que penetra en tu corazón y tú dices, wow, yo nunca había leído esta porción o la había leído y nunca había sentido esto. Sientes algo especial de parte de Dios, la confirmación hacia algo, que Dios te respondió a algo específico que tú le venías preguntando. Eso es el rema. Hace unos días tuvimos un encuentro, el día de ayer tuvimos un encuentro en la iglesia. Los encuentros son tiempos maravillosos donde tomamos un espacio especial para orar, para ministrar por sanidad, por liberación espiritual, para orar también por sanidad emocional, donde liberamos de traumas, donde mucha gente es libre por el nombre de Jesucristo. Es impresionante lo que pasó el día de ayer. Fue maravilloso. Pero una de las cosas que nos encanta es ver cómo Dios va confirmando a la gente a través de su palabra. Y una señora que estaba en el encuentro escuchó una prédica de mi esposa acerca de una promesa que Dios le había hecho en Isaías capítulo 54 y creo que es el versículo 21. Dios le había hablado a mi esposa a través de ese pasaje y esta señora al final del encuentro dijo, yo tenía ciertas dudas de quedarme en la iglesia o no, pero yo le había pedido a Dios que me hablara y precisamente Dios me regaló Isaías 54, 21, el mismo pasaje que le regaló a usted. Eso fue una confirmación de Dios. Esa fue una rema, una palabra que Dios le reveló en ese momento a esta señora a través de una predicación, porque eso sucede. Hay mucha gente que me dice, ay, es que usted justo lo que dijo en la prédica me llegó, fue como que me llegó al corazón directo. Y bueno, la gloria sea para Dios, porque uno prepara un tema, estudia el tema, pero lo que ocurre a nivel espiritual, a nivel emocional, lo hace el Señor. Y es precisamente lo que significa rema. Son los dichos de Dios, es la palabra dicha de Dios. Es como que logos fuera un lugar donde encuentras muchas espadas. Eso se conoce como armería. Pero el rema es cuando tú escoges de ese grupo de espadas una o dos que te van a servir. Los dichos de Dios son el rema de tu vida. Y esas promesas, como le llamamos nosotros, esas promesas te van a dar fuerza. Esos dichos de Dios son los que van a ser tu espada para poder combatir. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la rema, la palabra de Dios. Ahí está la palabra rema, la palabra de Dios, el rema de Dios, los dichos de Dios para tu vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Los romanos tomaban sus espadas y muchos de ellos le sacaban doble filo, porque esto hacía que la espada fuera más letal. Y cuando la enterraban en alguien podían cortar hacia arriba o hacia abajo. Esos eran los romanos muy crueles, pero eran eficaces como guerreros. Y la palabra de Dios es una espada literalmente que te traspasa, que te corta, que penetra, como dice la Biblia en Hebreos 4:12, penetra hasta la división del alma, llega hasta lo profundo de tu ser. En el alma se encuentra la voluntad, las emociones, nuestra mente. Y es ahí donde la palabra de Dios traspasa y por eso es que nos mueve la voluntad. Por eso la palabra de Dios te aviva, te vivifica, te ayuda a cambiar, porque la palabra de Dios traspasa tu alma y llega a tu voluntad y produce un cambio, corta aquello que tiene que cortar. Y aunque muchas veces pueda parecerte incómodo, pero es necesario para sanarte. Eso es una espada muy poderosa. Dice también la Biblia que es una espada que permite discernir, en Hebreos 4:12, permite discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra realmente te trae claridad de qué estás haciendo, de que si lo que vas a hacer es bueno o no, le agrada a Dios o no, es voluntad del Señor o no. Usa la palabra del Espíritu y te lo voy a mostrar de una forma muy práctica. Vamos a imaginarnos que por un lado tenemos a dos esgrimistas, dos personas que se dedican al arte de las espadas, el esgrima. Por un lado tenemos a un esgrimista profesional, a una persona que maneja muy bien la espada, y ese se llama Lucifer. Y en el otro lado tenemos al Hijo de Dios, que también maneja la espada como ninguno, porque no hay mejor
maestro de la espada que aquel que creó la espada. Y Jesús también tomó la espada del Espíritu. Y si no me crees, abre la Biblia en Mateo 4. Dice la Biblia que Jesús estaba en el desierto ayunando y después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador, versículo 3, vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús recibe de parte del enemigo un ataque con la espada. Y le dice: ¿sabes qué? Pero si tú eres el Hijo de Dios, puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Él juzga o él trata de tentar a Jesús, como dice Primera de Juan capítulo 2. ¿Cómo es la tentación del diablo? El diablo siempre ha tenido sus formas de tentar al ser humano. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre sino del mundo. 3 formas como ataca el enemigo. Primero, los deseos de la carne. Y en ese momento la humanidad de Jesús tenía hambre. Un deseo necesario, algo que podríamos decir es totalmente normal, lícito, tiene hambre después de 40 días y 40 noches. Nosotros no aguantamos ni 40 horas, pero bueno. Y estamos nosotros, estaba Jesús en el desierto, el diablo se le aparece y le dice: mira, ahí hay piedras, conviértalas en pan. El Señor Jesús podría hacerlo, claro. Recordemos que Él hizo una multiplicación milagrosa de alimentos, de peces y pancitos que un niño tenía. Así que para el Señor Jesús no era difícil hacerlo. Sin embargo, Él no quería seguirle el duelo al diablo. Él no quería caer en la trampa del tentador, porque Él lo podía hacer. Sin embargo, Él no lo quería hacer, porque no quería hacer algo que Dios no le había enviado a hacer. Así que el Señor Jesús desenvaina la espada de la palabra del Señor y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es un texto de Deuteronomio. El Señor Jesús esgrime su espada y también le dice al diablo algo que está en la Escritura. Y le dice: ¿sabes qué? Pues no solo de alimentos vamos a vivir. Vamos a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Y yo quiero preguntarte hoy: ¿de qué estás viviendo? ¿De lo que los demás dicen? ¿De la aceptación ajena? ¿De tus necesidades? Por eso vives saltando de relación en relación, vives tal vez buscando complacer a los demás, integras un grupo en el cual no te sientes a gusto con tal de sentirte bien, aceptado, amado, y hasta terminas siendo el payaso del grupo, riéndote por compromiso o haciendo bromas que no te agradan con tal de sentirte aceptado, porque es una necesidad que tenemos, la de sentirnos amados y aceptados, y también la de amar. Estás en una relación tal vez soportando maltrato por necesidad, porque quieres que te amen. Y te quiero recordar que no solo de amor, de pan, no solo de afecto va a vivir el hombre. El hombre va a vivir de toda palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos sustenta, la palabra de Dios nos llena de paz y suple toda necesidad. Por eso vemos en Juan 4 cuando el Señor Jesús conoce a la samaritana y le dice a la samaritana: yo tengo un agua que va a calmar tu sed para siempre. Y la mujer le dice: a ver, dame de esa agua. Ok, pero ve y llama a tu marido. Ella le dijo: no tengo marido. Bien has dicho, le dijo Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Vemos cómo el Señor Jesús ve la necesidad de esta mujer, una necesidad que era latente. Ella buscaba afecto en compañeros, pero no encontraba realmente el amor que podría cambiarla, porque el amor que ella necesitaba no estaba en una pareja, estaba en Dios. Y el amor que tú y yo necesitamos está en Jesús. La aceptación de Jesús es la única que debemos de buscar, no la aceptación de una persona, no la aceptación de un grupo, no la aceptación de un jefe o la aceptación de un líder o de un pastor. Lo que tú y yo necesitamos es la aceptación de Jesús, y eso ya está, mi querido amigo. Jesús nos ama y nos acepta como somos. Así que se dio cuenta el tentador que no podía contra el maestro y fue a cambiar la estrategia. Y ahora saca otra vez la espada y un poco más adelante le dice otra vez: el diablo lo lleva a la santa ciudad y lo pone sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y es ahí donde el diablo nuevamente busca sacar su espada, y esta vez la recarga. ¿Y sabes con qué la recarga? Con la palabra de Dios. Donde ahora le dice: pero es que mira, la palabra de Dios también dice
y tentó a Jesús con lanzarse del pináculo del templo. Según la tradición de esa época, cuando estaban los judíos hablando sobre el Mesías, ellos decían que el Mesías vendría y pondría sus pies sobre el pináculo del templo. Sería lo primero que tocaría la tierra, el pináculo del templo, la parte más alta del templo. Según lo que describe Flavio Josefo, el historiador judío, describe que el pináculo del templo tendría aproximadamente 150 metros de distancia. Imagínate, muy alto. Dice la historia que un personaje antes de Jesús, que se declaró el Mesías, se subió al pináculo del templo. Y él dijo que era el Mesías y que iba a saltar porque nada le iba a pasar. Y se lanzó. Y fue el primer taco que comieron los judíos. Quedó aplastado. Porque ¿sabes qué? No podemos tentar al Señor. No podemos nosotros jugar a creer en una fe que no tenemos. Mucha gente es muy confiada e imprudente. Piensa que tener fe es ser imprudente y eso no es así. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia y nos dijeron que no podíamos reunirnos, mucha gente desobedeció eso y por imprudencia sacaban las mascarillas y se reunían. Yo conozco lugares o conozco personas que tuvieron graves consecuencias contra eso. Nosotros como iglesia esperamos un tiempo hasta que todo se normalizara, hasta que autorizaran, porque sabemos que las leyes del hombre, aunque obviamente tenemos siempre que discernirlas en el espíritu, busca proteger al ser humano, busca proteger a la sociedad. Es cierto que podríamos debatir esto en muchos aspectos, no siempre, pero me refiero básicamente y estrictamente a lo que pasó con el tema de la pandemia. Mucha gente falleció por la imprudencia de aquellos que no respetaron las leyes, de aquellos que no cuidaron a sus congregaciones o a la gente. No podemos nosotros vivir pensando que tener fe es ser imprudente y arriesgar nuestras vidas de forma irresponsable. Así que Jesús, subido allá en el pináculo del templo, le dijo al diablo, ¿sabes qué? Escrito está también, no vas a tentar al Señor tu Dios. Hay gente que vive tentando a Dios y creen que van a poder ganarle. Tú tientas a Dios cuando haces algo en el nombre del Señor que Él no te ha mandado a hacer. Así que te invito a que pongas esto en tu corazón. ¿Estás tentando a Dios o estás obedeciendo su voluntad? Esta tentación es precisamente lo que Primera de Juan 2, en el versículo 16, lo podríamos describir como los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Es decir, sentirnos aceptados, sentirnos bien, porque si Jesús bajaba del pináculo del templo de forma sobrenatural, inmediatamente la gente lo iba a recibir como el Mesías, la gente lo iba a idolatrar, pero sería algo que hizo Él por su cuenta, para glorificarse Él y no para glorificar al Padre. Y no podemos hacer algo que no glorifique a Dios. Todo lo que tú y yo hacemos debemos de glorificar al Señor. Debemos de hacerlo para Dios. Cuando los novios, cuando las parejas de enamorados vienen y me dicen, ay, ¿saben qué? ¿Sabe qué? Bendíganos, queremos saber si esto es de Dios o no. Yo les digo, miren, vamos a hacer una oración. Y vamos a hacer una oración muy sabia. Y los pongo a orar y les digo, Señor, si esta relación no va a glorificarte, sepáralos. Así de sencillo. Pero si va a glorificarte, únelos y que puedan casarse. No hay que ser tibios con Dios. O eres o no eres. Si esto sirve a tu vida, que se sume. Si no sirve, que Dios lo aparte. Porque así tiene que ser uno determinante. Hay cosas que en tu vida no te van a servir. Córtalas por amor de Dios. No seas romántico con el dolor. No seas romántico con lo que te hace daño. Hay cosas en tu vida que te están lastimando. Tienes que cortarlas, tienes que sacarlas de tu vida. Porque si no, van a arrastrarte cada vez a una vida más dolorosa y más triste. Así que el Señor Jesús, ahí en el pináculo del templo, no se dio a los deseos de la carne, no se dio a lo que el diablo le estaba poniendo también como deseos de sus ojos, porque imagínate ver toda la ciudad, ver toda la multitud adorándolo. Hay mucha gente que en sus redes sociales busca simplemente satisfacer su propia vanagloria, es decir, sentirse reconocidos, que la gente diga, ahí va el youtuber, ahí va el de las redes que tiene tantos seguidores. ¿De qué te sirve tener tantos seguidores? ¿De qué te sirve tener tanta popularidad? Si realmente aman al que eres en las cámaras, pero no al que eres detrás de cámaras. Tú pasarás ante la cámara un par de horas en el día, pero fuera de ellas, casi toda la vida. Leí el otro día que un muchacho muy conocido, que era youtuber, falleció, y a su funeral fueron unos pocos familiares y unos poquísimos amigos. Pero tenía multitudes, millones que lo seguían. ¿De qué sirvió? ¿Dónde estaban?
cuando él necesitó, cuando él estaba enfermo, ahora que él estaba muerto, ¿dónde estaban sus amigos? Última tentación, sigue el diablo esgrimiendo su espada porque se da cuenta que el Señor Jesús sabía manejarla mejor. Así que esta vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Le mostró el imperio griego en toda su magnitud, las pirámides de Egipto que estaban nuevecitas, tenían poco tiempo de haberse construido. Estaba tal vez en los jardines colgantes de Babilonia en todo su esplendor, todo estaba espectacular. Y le muestra todo esto y le dice, todo esto va a ser tuyo. Toda la gloria de ellos que a mí me ha sido entregada, yo te la voy a dar si tú te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el maestro sacó el mejor golpe de espada y derrotó al diablo con la palabra del Señor. Es que el diablo también sabe utilizar la palabra. Y te va a susurrar cosas como, ¿sabes qué? Pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a escuchar esta prédica? Mejor ponte a hacer otra cosa. Mejor lee las redes sociales, mira las redes sociales. Eso es más productivo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre va a buscar distraerte, alejarte o distraerte. Pero la palabra de Dios nos centra, nos lleva a entender lo que realmente quiere decir Dios. Hay gente que me dice, ay, pero la Biblia dice que debemos de tener un día de reposo y por eso yo no voy a la iglesia porque el domingo es mi día de reposo. Sí, pero la Biblia también dice que debemos de congregarnos. No debes de dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos. Es clave, es importante porque la fe, recuerda, que entra por el oír la palabra de Dios. Satanás intentó tentar a Jesús con esta última, valga la redundancia, tentación. Y le dijo, sabes que todo esto va a ser tuyo. La vanagloria de la vida, el reconocimiento de la gente, la popularidad, la fama, las riquezas, todo esto va a pasar. Y por eso el Señor Jesús no le movió el piso esa tentación. Él le dijo, ¿sabes qué? Solo a mi Dios adoraré. Le citó otra vez Deuteronomio. Solo al Señor adoraré. Solo a Él serviré. Y el diablo, ¿sabes qué? Se dio por vencido y se fue. Guardó su espada y se fue. Porque no sabía cómo poder vencer a alguien que sabía y que conocía las Escrituras muy bien y las manejaba correctamente. ¿Qué tanto conoces la Biblia? ¿Qué tanto conoces la palabra de Dios? ¿Ha sido rema para ti? ¿Ha sido revelacional para tu vida la palabra del Señor? ¿Eres una persona que entiende claramente las Escrituras y sabe cómo exponerlas en los momentos de debilidad? ¿Tienes realmente la palabra de Dios grabada en tu corazón? Dice al final de este pasaje que los ángeles de Dios vinieron a servirle a Jesús. Y eso ocurre cuando tú y yo estamos claros que la palabra del Espíritu nos va a permitir vivir en el propósito de Dios. Entonces se vuelve algo revelacional. Quiero terminar contándote una historia. Hace algún tiempo atrás, cuando el inicio del siglo XIX, cuando la URSS, cuando la Unión Soviética todavía estaba en todo su apogeo, habían prohibido que los grupos cristianos se reúnan. Habían destruido muchas iglesias. El comunismo estaba cada vez expandiéndose más en el país y habían dado una ordenanza de que no podían reunirse a orar ni en las casas. Pero hubo una iglesia que se mantuvo en silencio y lograron conseguir un evangelio de San Lucas para estudiarlo con toda su congregación. Estaba en ruso. Repartieron los versículos entre varias personas de la congregación y la idea es que el domingo, cuando se iban a congregar, pudiera cada uno compartir con sus compañeros lo que aprendieron. Había hambre y sed porque no había en ese tiempo fotocopiadoras como lo tenemos ahora. No había internet, no había celulares. Era inicios de 1900. A duras penas recién la imprenta se estaba volviendo popular, pero en Rusia no permitían la reproducción de la Biblia. En la Unión, en ese tiempo, la Unión Rusa no permitía esto, la URSS. De pronto un día estaban reunidos, lograron llegar varias personas el domingo, llegaban a diferentes momentos para no despertar sospechas, cerraban bien las ventanas, las puertas, para evitar cualquier situación que los pusiera en riesgo. Comenzaban a cantar coros en voz baja y adoraban a Dios. De repente escucharon un golpe en la puerta y entraron 2 agentes de la KGB. Algo los había delatado. Y estos agentes entraron con metralletas y dijeron, todos a la pared. La gente se fue muy asustada a la pared, los niños lloraban, había mucho miedo en el ambiente. Y les dijeron, los 2 soldados de la KGB les dijeron,
Los que quieran renunciar hoy a Cristo, váyanse, tienen una oportunidad. Algunos salieron y se fueron, otros se quedaron. Rastrillaron los agentes las ametralladoras y dijeron, tienen una última oportunidad. Todos aquellos que deseen renunciar a Cristo, váyanse en este momento o no respondemos. Otro grupo salió. Se quedaron algunos en la iglesia. Algunos padres con sus niños lloraban. Ellos trataban de consolarlos aunque sabían que era su final, porque siempre que esto ocurría, o los fusilaban en ese momento o los llevaban a prisiones en donde luego los terminaban asesinando. Pero decidieron morir por su fe en Jesús. Los soldados de la KGB cogieron sus armas, cerraron las puertas, las pusieron en el piso y le dijeron, nosotros hace una semana fuimos enviados a atacar una iglesia que se estaba reuniendo muy cerca de aquí. Y ese día íbamos a matarlos, pero ese día Jesús nos tocó el corazón y nos convertimos a Cristo. Y estamos aquí haciendo esto porque sabemos que la gente que no tiene convicciones profundas, que no tiene una verdadera fe, es muy peligrosa. Y por eso hicimos esto. Pero ahora sí podemos continuar la reunión porque estamos aquellos que realmente tenemos convicción de a quién tenemos como Dios, de quién es Jesús en nuestras vidas y que estamos dispuestos a morir por amor a Él. ¿Qué tan profunda es tu convicción? ¿Qué tan profunda es tu fe? ¿Realmente tienes claro quién es tu Dios? ¿Eres una persona que está decidida a morir por Cristo? Eres una persona que tiene convicciones profundas de que Dios es el dueño de tu vida y que Él te va a llevar por el camino que tenga que llevarte para desarrollar en ti cada vez el carácter de Jesús. Y que Él va a permitir las pruebas que sean necesarias para fortalecer tu fe. Y aunque puedas ser zarandeado por un tiempo, Él te va a dar la espada del Espíritu para que puedas vencer toda tentación y al tentador que se atraviese por tu camino. Hoy te quiero invitar, que le digas, Señor, yo quiero tomar tu palabra, vuelve la rema en mi vida, vuelve la rema en mi corazón. Ayúdame a entender que mi vida no está acabada, que lo mejor está por venir, porque tú estás conmigo y yo sé que tú me has dado la capacidad para seguir adelante. Y pase lo que pase, tú nunca me vas a abandonar ni me vas a dejar. Te quiero pedir que hagamos una oración en este tiempo. Levanta tus manos y dile, Señor Jesús, ven a mi vida, te entrego mi corazón y te pido que afirmes mi fe, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, permíteme levantar el escudo de la fe, permíteme ponerme el yelmo de la salvación. Permite, Señor, que pueda tomar la espada de tu Espíritu, que es tu palabra, y vivir por ella, y vivir con ella en mi corazón, vivir con ella en mi mente, meditar en ella, estudiarla cada día, desearla cada instante, porque ella es la que da testimonio de ti, la que me permite tener esperanza en los tiempos difíciles, la que me permite tener una profunda fe y una convicción de vida que me hace ser una persona diferente, una persona distinta. Te doy gracias, Señor Jesús. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que me ayudes a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor. Te amo y te alabo y te pido que bendigas mi vida y protejas mi casa. En el nombre de Jesús hemos hecho esta oración. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectado. Recuerda siempre que Jesús te ama y que nos ha dado el arma más poderosa, la espada más poderosa, que es su palabra. Te invito a que la leas, que la revises y la grabes en tu corazón. Te envío un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Se despide de ti, Jorge Mackenzie, desde Guayaquil, Ecuador. Bye, bye. Chao, chao.